Hola, les saluda Luis Paulino Vargas Solís y quiero compartir con ustedes un videíto para hablar sobre el proyecto de privatización del Banco de Costa Rica en vista de que el gobierno de don Rodrigo Chávez de nuevo está presentando la idea a consideración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Leí el proyecto y así de entrada me generó algunas dudas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, recordemos que el Banco de Costa Rica como banco público goza de la garantía estatal de los depósitos. Este es un activo intangible pero importantísimo. Al vender el Banco de Costa Rica se pierde ese activo, desaparece la garantía estatal. De hecho, el proyecto de ley explícitamente así lo dice. ¿Cuánto perjudicará eso el valor de venta del banco? Eso el proyecto no lo dice y que yo sepa el gobierno no lo ha aclarado y sin embargo es una información muy importante que necesitamos tener a mano. Número 2. El proyecto indica, como es usual en estos casos, que se contrataría una firma o varias firmas o empresas especializadas en cuestiones de banca de inversión, las cuales cumplirán funciones de asesoría financiera. ¿Cuánto nos va a costar contratar a esta gente? No nos va a salir barato. Eso tengámoslo por seguro, pero no sabemos el monto. El proyecto no lo dice, el gobierno tampoco nos lo ha dicho. Es importante saberlo. Número 3. El proceso de venta del banco queda básicamente en manos del Ministerio de Hacienda. Así lo dice el proyecto de ley. Hay otras entidades públicas, otras autoridades que también participarían, pero el Ministerio de Hacienda sería el órgano rector. Decir Ministerio de Hacienda es decir Presidente de la República, porque el Ministro de Hacienda es subalterno del presidente, pero especialmente porque estamos en los tiempos del gobierno de don Rodrigo Chávez y ya hemos podido constatar sobradísimamente el estilo de gobierno de don Rodrigo. Es un estilo vertical, absolutamente vertical, tremendamente autoritario. Rodrigo Chávez no permite que ninguno de sus jerarcas se salga ni un milímetro de las líneas que él tira, de las líneas que él establece. De manera que esta venta del Banco de Costa Rica, dejémonos de eufemismos, esta venta va a estar en manos del presidente Chávez y hay antecedentes preocupantes sobre cómo maneja estos asuntos el presidente Chávez. En el caso de la revisión vehicular, hicieron un concurso, una pura pantomima, porque a fin de cuentas la empresa a la cual se le asignaron, DECRA, la escogieron a dedo, porque la que realmente ganó el concurso, que era una empresa sueca que tuvo la mejor calificación, fue desechada a dedo. En el caso del puerto de Caldera, un puerto colapsado, un ejemplo más entre los muchos ejemplos de fracaso de la estrategia de concesión de obra pública. Bueno, en el caso del puerto de Caldera están tirando la bola para adelante con un puerto que ya está colapsado, alargando las concesiones, dejando para no sé cuándo que el problema se resuelva. Y en ese proceso, como bien sabemos, han salido graciosamente beneficiados algunas empresas vinculadas a algunas personas, a su vez vinculadas con la campaña, con el financiamiento de la campaña electoral de don Rodrigo Chávez. O el caso del arroz. Tanto hablar de que se trataba de la ruta del arroz para eliminar el abuso del oligopolio industrial. Por Dios, ¿quiénes están beneficiándose de la famosa ruta del arroz? Los industriales y los importadores están haciendo clavos de oro, mientras el pequeño arrocero, el pequeño productor, la pequeña productora de arroz están al borde de la ruina. Esos son los antecedentes. La pregunta es, ¿así es como se va a manejar la privatización del Banco de Costa Rica? Porque si así fuera, entonces preocupémonos, la cosa no pinta bonita. Por otro lado, se argumenta que para qué quiere Costa Rica tantos bancos públicos, así lo ha dicho doña Pilar Cisneros. Ahí donde Rodrigo Chávez ha salido a decir que a Costa Rica le conviene más tener un banco de Costa Rica privado que un banco de Costa Rica público. ¿Sobre qué base afirman eso? ¿Cuál es la evidencia empírica en que sustentan ese tipo de afirmaciones?
Seamos serios, estas cosas son muy importantes, estas cosas afectan grandemente el futuro de Costa Rica. No podemos lanzar ese tipo de afirmaciones sin sustentarlas de alguna manera. Vea, en la publicación de mi video yo voy a poner ahí en un comentario el link de un trabajo que yo hice y que se publicó en enero de este año 2023, donde traté de demostrar que era falso que tener un banco de Costa Rica privado era igual o mejor que tenerlo público. Eso es falso. Hay muchos datos que claramente indican que los bancos públicos siguen cumpliendo una función a favor del desarrollo a largo plazo de la economía y a favor de la equidad social. Siguen cumpliendo esa función mucho más, en mucho mayor grado y mucho mejor que los bancos privados. La cantidad de agencias y sucursales que los bancos públicos tienen a lo largo y ancho del país, la presencia fuera del Valle Central de Costa Rica o fuera del área metropolitana de San José. Los bancos privados tienen una cantidad muchísimo menor de oficinas y agencias. Una proporción muy alta de esas oficinas y agencias están concentradas en el área central del país, una proporción aún más alta, una proporción aún más significativa en términos relativos están en el área metropolitana de San José. Y un dato es aquí particularmente interesante y llamativo. El cantón de Escazú, que como bien sabemos es un cantón muy opulento, el cantón de Escazú tiene el 1,35% de la población de Costa Rica, pero concentra el 12% de todas las agencias y sucursales de los bancos privados. ¿Por qué eso es así? Bueno, porque los bancos privados andan detrás del dinero y se quieren ubicar, buscan ubicarse donde hay más dinero. Escazú es un cantón opulento donde hay mucho dinero. Por eso tienen una fuerte presencia en ese cantón, que obviamente no la tienen en los pueblitos alejados de Costa Rica, en las regiones alejadas de Costa Rica, porque eso es muy costoso y es poco rentable. Podríamos revisar también el crédito y observar que la presencia de créditos relativamente pequeños de menos de 100 millones es mucho más alta en el caso de los bancos públicos que en el caso de los bancos privados. Podemos revisar las tasas de interés y constatar que en promedio las tasas de interés de los bancos públicos son la gran mayoría de las veces para las distintas actividades económicas inferiores, a veces incluso muy inferiores a los de los bancos privados. Es interesante observar que el año pasado, cuando el 2022, cuando el Banco Central de Costa Rica promovió un alza muy fuerte de las tasas de interés, esa alza fue mucho más acelerada y mucho más significativa en el caso de los bancos privados que en el caso de los bancos públicos. Los bancos públicos en promedio subieron sus tasas de interés, pero las subieron muchísimo menos que los bancos privados. Y en consecuencia se abrió una brecha muy grande, en promedio una brecha muy grande entre las tasas que cobran los bancos privados versus las tasas que cobran los bancos públicos. Y así por el estilo podríamos ilustrarlo con muchos otros datos. Solo el Banco de Costa Rica, solito el Banco de Costa Rica tiene la cantidad de agencias que el Banco de Costa Rica tiene fuera del área central del país, fuera del área central de Costa Rica, la cantidad de agencias que tiene más que duplica la de todos los bancos privados juntos. O sea, es indiscutible que el aporte de los bancos públicos al desarrollo de la equidad sigue siendo, a pesar de todo, mucho mejor, muy superior, mucho más significativa que la que dan los bancos privados. Y sin embargo, los indicadores nos muestran que los bancos públicos son más eficientes que los bancos privados, que funcionan con costos más bajos, no obstante que tienen todas las razones para funcionar con costos mayores, porque tienen un número mucho mayor de agencias, en absoluto, agencias y oficinas, porque además una proporción muy alta de esas agencias y oficinas están en lugares alejados, fuera del Valle Central, fuera del área central del país, todo lo cual eleva tremendamente los costos, porque además funcionan con créditos más pequeños, en promedio funcionan con créditos más pequeños, porque además tienen que cubrir cargas fiscales y parafiscales mucho más altas que los bancos privados. Y aún así los indicadores de eficiencia son superiores que en los bancos públicos, aún así el crédito que dan esas tasas de interés claramente más bajas. Ahora, y para ir terminando, nos dicen que hay que vender el Banco de Costa Rica porque sirve para reducir la deuda pública. ¿En cuánto se reduce la deuda pública? Ni siquiera sabemos en cuánto se va a vender el Banco de Costa Rica porque no nos han dado datos claros sobre eso.
Pero hasta en el mejor de los casos, la deuda se reduciría en un 4%, un 4,5%. Esa sería la reducción de la deuda. Vendemos el Banco de Costa Rica, se dedica ese dinero a reducción de la deuda, teniendo que pagarle los platales que habrá que pagarle a quienes intermedien en la venta del Banco de Costa Rica, los asesores financieros y toda esa fauna que saca mucha plata de este tipo de negocios. Pues en el mejor de los casos reducimos la deuda en un 4, 4,5%, la deuda seguirá siendo grande, estaremos sacrificando objetivos de desarrollo y de equidad social a mediano y largo plazo en función de un objetivo cortoplacista que en el fondo no está resolviendo absolutamente nada, y mientras tanto no se hace nada por avanzar en aquellos aspectos en los que es urgente avanzar hacia una reforma tributaria realmente justa y progresiva que a Costa Rica le urge, pero que la clase política le tiene terror entrar a ese tema, porque obviamente ahí hay intereses económicos muy fuertes de gente que está bien instalada, que tiene muy buena influencia en el ámbito político y con la cual la clase política tradicional no quiere de ninguna manera enemistarse. Se necesita un combate efectivo y de en serio contra el fraude fiscal, no esta farsa que nos vendieron con el asunto, el mega caos relacionado con el señor Leonel Baruch, que al final resultó el mega fiasco, lo cual deja un daño tremendo que no se sanará fácilmente en la lucha contra el fraude fiscal. Necesitamos tantas otras cosas, un verdadero programa para generación de empleo, no estos pichuleitos que nos han venido ofreciendo como el plan de empleabilidad del gobierno, un plan que podría ser muy positivo, daría muy buenos frutos si los empleos existieran, pero los empleos no existen y ese plan no va a crear los empleos. Ese es el tipo de cosas en las que necesitamos trabajar y en las que no se quiere trabajar, y mientras tanto quieren entretenernos con cuestiones que no le benefician a Costa Rica, que tenemos que preguntarnos seriamente a quién realmente beneficiaría. Con eso termino. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego.